Muy buenas tardes, bienvenidas a todas madres espirituales a esta charla, la adoración eucarística de la Madre Espiritual, y las invito a entrar en oración para pedir el auxilio del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entramos en el corazón de María y desde ahí queremos llamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y danos a entender, revélanos lo que tú nos quieres dar a conocer acerca del gran amor que tiene Jesús Eucaristía por nosotros, cómo nos espera en la capilla y cómo quiere que nos unamos a ti, Madre Santísima, para amarlo, adorarlo y repararlo. Y todo esto lo queremos hacer para darle todo el honor y la gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues en esta ocasión vamos a hacer una charla tipo panel entre las comadres Silvia del Valle, Julie Mendoza y su servidora Mónica Paredes, porque es un tema riquísimo. Y aunque hemos conocido el gran valor y necesidad de la adoración eucarística, pues ahora le vamos a dar un toque de cómo hacerlo desde la maternidad espiritual, ¿cierto? Y entonces vamos a comenzar hablando acerca de por qué Jesús se quedó en la Eucaristía. Y, y esto es porque en su gran amor, Él quería estar cerca de nosotras, de todos nosotros, y quería estar eh, en su cercanía para que pudiéramos acudir a Él de forma pues tangible, ¿cierto? Entonces, se ha promovido mucho el que podamos asistir ahí pues a donde está Jesús reservado en la Eucaristía para que podamos tener nuestro encuentro amoroso con Él. Y entonces Jesús quiso, pues, como quien dice, soportar todo lo que tenía que ser con tal de estar a nuestra disposición. ¿Y eso qué podría ser? Pues el tiempo que está ahí y que luego no tiene quien lo visite, ¿no? Pero la buena noticia es que está María ahí con él siempre. En su parte mística, María lo acompaña en todos los sagrarios del mundo y ella suple por todos nosotros para darle todo el amor, la compañía, la reparación. Y qué tal que nosotras como madres espirituales nos unimos a ese oficio materno de María para estar con el amado, para ir al encuentro de él, ¿cierto? Y entonces se convierte un oasis el estar ante Jesús. Va creciendo nuestra fe de que es Él realmente el que está ahí y es un encuentro de amor. Y quiero que Julie o Silvia nos compartan cuál es su idea acerca de que Jesús está ahí para nosotras. No sé, bueno, tengo aquí a la mano un librito, este librito que creo que, no, Mónica, también fue uno de tus máximos, que se llama Atracción Irresistible por la Eucaristía. Y justo había estado yo leyendo de este libro lo que tiene que ver a la Eucaristía, porque Conchita le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Y por qué te quedaste en la Eucaristía? Y, les quiero nada más aquí leer brevemente, ¿no? Lo que le dice, una de las cosas que le contesta Jesús, ¿no? ¿Por qué se quedó? Pero ¿con qué fin principalmente? Le pregunta Conchita, ¿no? Dice, siempre con un fin de caridad, de amor inmenso, con el fin de hacer la felicidad eterna del alma y del cuerpo, del hombre alimentándolo con mi alma y mi cuerpo, transformándolo con mi misma substancia de la divinidad, divinizándolo. Me uno,
me identifico, no solo con el alma que me atrae por el sello divino que en sí lleva, sino con el cuerpo que a veces se me resiste. Diré, entrar en él y en cuantas, para comunicarle con mi contacto pureza, santidad, asimilación en el sacrificio, dolor, pero dolor envuelto, endulzado en amor. Para esto, hija, para esto muy principalmente el verbo se hizo carne, para poder ser carne de esa carne, después de haber sentido no su pecado, porque mi carne fue impecable, pero sí sus dolores, sus necesidades, sus mismas miserias. Oh dignación soberana del amor de un Dios. Y al principio una de las cosas que me gustó mucho, que también le decía Jesús, nosotros como humanos, como criaturas de Dios, necesitamos del contacto físico, ¿no? La materia ocupa de la materia. Bien sabemos que una de las principales enfermedades que luego le aqueja al hombre es la falta del amor. O sea, un niño que no se ha desarrollado bien es porque le han faltado las caricias, los abrazos, la gente se enferma por la falta de contacto. Bueno, Dios que es Padre, providente, y Jesús asimismo se quiso quedar con nosotros, en su misma carne, en su misma sangre, en la Eucaristía, para que nosotros tuviéramos algo visible de lo invisible que no vemos, pero la Eucaristía es lo visible, ¿verdad? Y bueno, nos toca a nosotros entrar en ese mundo invisible que Él nos va a transmitir a través de la Eucaristía. Bueno, era lo que yo les quería ahorita como dar como introducción, ¿no? Porque me gustó ese, me siento como dice el título de este libro, ¿no? Atraída por esa audacia de Dios que conociéndonos, no, conociendo nuestra condición humana, de esa necesidad física del abrazo, el apretón, el beso, el apapacho, bueno, por eso se quedó Jesús en la Eucaristía. No sé, Silvia. Ay, comadre, qué lindo. Silvia. Pues sí, y es que como él sabe, asumió nuestra naturaleza humana, sabe nuestras necesidades y sabe que necesitamos, como decía Julie, de signos visibles, ¿no? Tangibles. Y bueno, él sufrió hambre, sufrió frío, sufrió pues las necesidades, ¿no? Y yo creo que no encontró otra forma más sutil de decir que él es nuestro alimento que quedándose en la Eucaristía forma, o sea, la especie del pan, que es algo tan sencillo y tan austero, pero tan necesario. Y dejándonos su sangre, ¿no? También, bueno, que también es como esa fuente de nuestro amor, ¿no? Y amor mutuo. Pero en la Eucaristía, Jesús, fíjense, pasa algo bien, bien increíble porque Él es nuestro alimento espiritualmente hablando, pero lo hace visible y tangible. Entonces, Conchita decía que no entendía cómo en la inmensa majestad de Dios se hace tan pequeño que cabe en nosotros. O sea, ni los ángeles pueden tener a Dios dentro de él porque nosotros en cada Eucaristía Jesús entra en nuestro ser, no nada más en nuestro corazón, sino físicamente nos alimentamos de Él y está en nuestro interior. Y decía, ¿cómo no nos fundimos, no? En el fuego del amor de Dios cada vez que lo comulgamos. O sea, yo creo que nos falta entendimiento para comprender la grandeza de Dios en hacerse tan pequeño y tan insignificante como una hostia, si se fijan, el pan pues es hasta pan ácimo, pues ni siquiera está esponjado, es nimio, es insignificante, pero es vital para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que nos debe dar como la esencia de nuestro ser en la maternidad espiritual, o sea,
si no nos alimentamos de Él, si no nos llenamos de Jesús, ¿qué es lo que vamos a dar a los demás? Y María lo vivió, porque ella fue la primera que lo tuvo dentro, ¿no? O sea, es como decir, bueno, chiquitas, a ver, les vamos a compartir un poquito de lo que se siente tener a Jesús dentro, ¿no? Entonces, yo creo que es un signo, un acto de amor infinito de Dios, el quererse quedar con nosotros en algo tan natural como el alimento cotidiano. Y, y que bueno, gracias a Dios, en nuestro tiempo lo tenemos tan a la mano, porque antes pues solamente se podía comulgar una vez al mes, o sea, estaba como muy, una vez a la semana después, o sea, estaba como restringida la comunión. Y hoy, en nuestro tiempo, Dios sabe cuánta es nuestra necesidad, que podemos hacerlo a diario, ¿no? Y no nada más ahí, Moni, Yuli, queridas amigas, hermanas, o sea, sino que además ahora podemos ir a visitarlo. O sea, comulgamos sacramentalmente, pero también podemos hacerlo espiritualmente. Y Jesús se queda en cada sagrario que está en la iglesia, pero también en el sagrario de nuestro corazón. ¿No? Y yo creo que bueno, a mí este tema me apasiona y yo digo, wow, o sea, no, ¿cómo esa inmensa majestad, o sea, hago una a la voz de Conchita, cómo es que cabe en nosotros, ¿no? ¿Cómo es que esa grandeza se hace tan pequeña, tan humilde, para caber en nosotros? Y a mí me genera así como fueguito, ¿no? Así como, wow, o sea, ¿cuánto nos ama, ¿no? Oye, Silvia, y esto de cuánto nos ama es pues corresponder a su amor, ¿no? Y es por eso es que irlo a visitar presencialmente, porque es ir alimentando nuestra intimidad con Él, es ir ante Él y recostarnos en su pecho, como lo hizo Juan, al ir a contemplarlo, a adorarlo y a entrar en ese silencio de amor que Él me mira y yo lo miro, o escuchar los latidos de su corazón. Y ciertamente, al estar pasando tiempo con Él, nos vamos transformando en Él, ¿no? Como ese dicho, dime con quién andas y te diré a quién te pareces. O sea, en la medida que pasamos tiempo con Jesús, nos vamos transformando en Él, vamos tomando sus mismos modos, ¿no? Y entonces, esta intimidad es la que nos hace fundirnos con Él y que le va dando la eficacia a nuestras plegarias, a nuestra intercesión. No Le da solo... fecundidad, Moni, no Ujú, eficacia, sino fecundidad, ¿no? Yo creo que vale la pena empezar a manejar estos términos, ¿no? O ujú. sea, la fecundidad que Él da, porque como está en intimidad con nosotros, nosotros nos volvemos mero instrumento, ¿no? Él ya sabe lo que necesita cada quien, pero cuando nosotros se lo pedimos amorosamente ante su presencia eucarística, él lo dice en la palabra, lo que pidan en mi nombre se los concederé. Entonces, imagínate que vamos frente a Él y le decimos, en tu nombre, Señor, te pido por fulano, por las necesidades de Mengano, y es maravilloso, como dices, ¿cómo puede ser posible que la presencia de Jesús en la Eucaristía y nosotros asistir a o sea, ante esta presencia, le arrebata milagros? Mira, les comparto que aquí en mi parroquia se acaba de abrir la capilla de adoración perpetua y ha sido una gran bendición porque hemos visto cómo el fervor de la comunidad ha crecido inmensamente. La capilla está siempre llena. Y el sacerdote, aunque está solo, porque no, ahorita no hay vicario, no sé cómo le hace, pero alcanza a oficiar 11 misas. Entonces, ahí empieza a verse los frutos, ¿no? De tantas almas que van
frente al Santísimo a pedir, a interceder, y gracias a Dios tenemos la bendición de que hay 1000 adoradores en diferentes Wow, turnos, ¿verdad? claro. En las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero entonces, justamente es como comprender que si entramos en intimidad con Jesús, Él no nos puede negar nada. Es como los novios. No sé, perdón la comparación, Julie, no sé tú qué opines, pero es como cuando somos novios, ¿no? O sea, ¿qué ¿Quieres quieres? complacer al ¿Quieres correr amado? a verlo, no? O sea, Claro. ¿no? Pues mira, claro que Jesús es el novio, el esposo, el hijo, ¿no? Y hay que complacerlo. Y una manera de complacerlo es estar en intimidad con Él, en amor y adoración. Pero, Y dale, Julie, dale. perdón, es también, digo, volviendo con esta analogía que está diciendo Silvia, digo, si vemos la etapa que lleva uno, que va del noviazgo al matrimonio, poniéndola un poquito en paralelo con la vida de Juan, ¿verdad? De San Juan, como, o sea, yo creo que a lo mejor, o algunas, quizás alguna vez hemos bromeado, ¿no? Con esa frase que si supiéramos de qué se iba a tratar el matrimonio, a lo mejor muchas, porque hay muchas, dentro de todos los gozos y las bendiciones que recibimos en el sacramento del matrimonio, pues también hay otras muchas que son muchas dificultades, muchas cruces, ¿no? Pero ¿qué nos prepara para vivir ese matrimonio con todas las dificultades, con todas las altas y bajas que vamos a tener como esposas, apoyando al esposo en la crianza de nuestros hijos y después sosteniéndolos con nuestra oración en su crecimiento, etcétera? Pues yo creo que una base muy fuerte es cómo vivimos el noviazgo, ¿no? Es ese enamoramiento, todo ese proceso de conocimiento mutuo, de donde se acrecienta el amor, donde se va fortaleciendo nuestra confianza, donde pasa esto que decía Moni hace ratito, ¿no? Donde ya nos vamos hasta siendo parecidos en los modos, donde compartimos nuestros gustos, donde ya sabes que si llega con el ceño fruncido vertical es porque pensó no sé qué, y si llega con el ceño fruncido horizontal es porque, ¿verdad? O sea, llegas a un nivel de conocimiento del otro que sabes si respiro, si mueve, si esto, sabes qué le pasa, ¿verdad? Como dice el Salmo, no, pero bueno, refiriéndose pues al conocimiento que Dios tiene de nosotros mismos, ¿no? Sabes cuándo me acuesto y cuándo me levanto. Bueno, ese conocimiento tan grande es el que nosotros, al estar también delante de la Eucaristía, en esa primera, digo, yo sé, la vida espiritual hay ciertos esquemas, podríamos decir, que más o menos se repiten en las almas, pero Dios tiene una historia de amor con cada una de las almas, pero bueno, podemos ver este cierto esquema, ¿no? De que esa primera etapa de enamoramiento, de compenetración con Jesús Eucaristía, que nos prepara para poder después estar como Juan al pie de la cruz y estar también ahí en el Getsemaní con él y a sostenerlo, ¿no? Pero para poder llegar a esa etapa y tuvimos que haber vivido esta otra de noviazgo con Dios, donde conocemos sus modos y Él conoce los nuestros, donde sabemos si levantó la ceja, si respiró, si sonrió, o sea, obvio, esto que les digo va de la mano también con el tema que se vio en las sesiones pasadas, que es con la lectio divina, ¿verdad? O sea, es un brazo de esto, ¿no? De este conocimiento que tenemos que tener de Dios para hacernos uno con Él. Y yo creo que parte importantísima de la adoración eucarística que nos va a ir llevando a esta fecundidad de la que también habla Silvia, es esa primera etapa, ¿no? De hacernos uno con Él, ese conocimiento mutuo que tenemos, y digo mutuo,
porque no es que Dios no es el Dios de los altares, ¿verdad? El Dios que está allá arriba y yo acá estoy esclava con mi miseria, lacerándome. No, o sea, Dios, desde el momento en el que María dijo fiat y se hizo carne por nosotros, desde ese momento Él dijo, yo quiero sufrir contigo, yo quiero alegrarme contigo, yo quiero cocinar contigo, yo quiero caminar contigo. Entonces, es un Dios vivo que está no arriba, sino en mí, ¿verdad? Y está en la Eucaristía con nosotros. Está en mí, conmigo y en la Eucaristía. Y fíjate, Julie, Moni y hermanas queridas, cuando uno tiene una relación de noviazgo, pues no es que llegue uno todo ceremonioso, ¿no? Querido novio, gran señor, no, o sea, al amado se le habla pues con amor, ¿no? Y frente a él, o sea, para irse conociendo, pues se vale hablar de lo bueno, de lo malo, de lo peor, de lo que puedo y de lo que no puedo. O sea, frente al Santísimo, en esta adoración misma, se vale llegar y platicarle, ¿no? A ver, es que a veces hay un concepto erróneo de lo que es la adoración eucarística. Cuando es comunitaria y es guiada, sí, o sea, hay ciertos pasos y bueno, pues es también valiosísima. Pero cuando la adoración es personal, pues se puede romper un poco esta formalidad, ¿no? Y los formulismos. Y yo creo que es valiosísimo que nos quedemos con esta idea de que a Dios le gusta conocernos y que lo conozcamos, ¿no? Y bueno, dicen por ahí, ¿no? Que quiere saber cómo es Andrés, pues vive con él un mes, ¿no? Entonces, hay que estar constantemente visitándolo, pero no nada más presentándole lo bueno, ¿no? Sino todo lo que somos. Y a veces lo que traemos son flores y cosas lindas, pero a veces lo que traemos son angustias y se vale, ¿no crees, Moni? Se vale, Julie, Sí. decirle, hoy mi corazón está roto, hoy estoy angustiadísima, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, y eso es alguna cosa bien importante, porque nosotras como madres traemos cargando a nuestros hijos, ¿no? Y toda la humanidad son nuestros hijos. Entonces, qué bonito es poder llegar con quien sabemos que puede resolver las cosas. Nosotras no, pero venimos y le presentamos a Jesús y le presentamos, aquí están eh, lo que me han pedido de oración, mis defectos, mis heridas, aquí están mis cargas, aquí están mis hijos espirituales y aquí están y te los entrego. ¿Por qué? Porque yo no puedo con ellos, pero tú sí, Señor. ¿Sí? Y en una de esas nos sentimos aliviadas, nos sentimos inspiradas, el Señor nos puede decir qué hacer en cada caso, cómo quiere que nosotras intervengamos, ¿no? Nos Claro. puede inspirar incluso qué orar por cada uno de ellos, por nuestros hijos biológicos y espirituales, ¿no? Claro. Entonces es como dejar a los pies de su cruz esas cargas que me encanta ese momento para que ahora sí nos entreguemos al amor. Claro. Aquí están las cargas, ahora sí, amémonos, besémonos, mirémonos y entremos en ese silencio que es un remanso de paz, que es un oasis que también necesita nuestra alma, ¿no? Claro. Pero también no tener preocupación si estamos en un momento de aridez, que también se nos puede presentar en el cual no sabemos qué hacer estando ahí en el Santísimo, hasta nos queremos ir rápido, ¿no? Y también decirle con toda honestidad, Señor, me estoy aburriendo, o Señor, traigo esta carga, pero no sé por qué no te la puedo soltar. Y a mí me estoy acordando un momento en que todo mi cabeza y mi cuello estaban así como súper tensos y me estaban temblando las piernas. Y yo, Señor, te lo dejo, ¿no? Entonces,
O también en momentos de aridez decirle, no puedo hacer nada más que con un librito, ¿no? Y hay tantos libros hermosos que nos pueden dar pie a la oración. Acuérdense, Santa Teresa de Ávila, 14 años de religión, o sea, de monja, no pudo hacer una oración espontánea más que con librito, ¿no? Así se la llevó el Señor a ella. Habemos quienes somos muy espontáneas, entramos en familiaridad muy rápido con el Señor. Hay quienes no y necesitan una guía. Yo cuando empecé a los 15 años a hacer visitas de adoración eucarística, la coordinadora del grupo en el que yo estaba, tocaba la guitarra, entonces cantaba. Y así yo aprendí a orar, o sea, yo le entregaba a Jesús mi canto. Y lo que dijera la canción, esa era mi oración, ¿no? Entonces también se vale, ¿por qué? Porque en la vida tenemos muchas etapas, ¿no? Y ¿saben qué es lo más importante de todo esto? Es que todo es valioso y fecundo para la intercesión pues de las personas que traemos a presentarle al Señor y de los hijos espirituales. Uh-huh. Y bueno, ¿quieren compartir algo de esto, chicas, de irle a entregar al Señor todo lo que traemos? Fíjate que hay otra forma también, como tú dices, Moni, o sea, una es, digo, ya hay horas santas que hay en muchos libritos y eso, pero uno de los consejos, y bueno, y aparte que el Señor me lo ha tenido 3 años seguidos en la dinámica que hacemos aquí en casa en Pentecostés, de ver qué don el Señor quiere que profundice, ¿no? Y ha sido el don del entendimiento y tiene muchísima relación con las escrituras, ¿no? Con este conocimiento que tengas de las escrituras. Y mi padre espiritual me decía que encontrara yo mi lugar dentro del evangelio. Entonces ha sido un trabajo un poco arduo, pero me ha revelado 2, 3 citas y yo creo que todas las tenemos y también ese puede ser un recurso en el cual nosotros podemos profundizar en lo que Dios nos llama, o como Dios sí, el llamado que tenemos de amor que Dios nos hace, ¿no? O Entonces cómo digo, nos habla, ¿no, Julie? sí, o cómo nos habla. Y bueno, total, en les cuento así rápidamente. Al final ya yo en esta búsqueda de encontrar cómo era, como Dios, cuál era mi lugar en el Evangelio, bueno, descubrí, bueno, el Señor me reveló que yo soy la ovejita perdida, que Él encontró, la abrazó, la lleva. Entonces, cuando he tenido momentos difíciles, eh, le digo a Jesús, a ver, aquí viene tu ovejita, aquí está, necesito, y Cárgame. sí, ahí me he visto, aquí estoy en el Santísimo, a ver, vamos a hablarnos, ¿verdad? Y dejo que Jesús me sane, me toque, me acaricie, me haga sana, sana. Pero hay también de hecho se los estaba buscando ahorita, digo, lo estaba buscando, lo tengo aquí en mi diario, pero una de las palabras que el Señor a mí me hizo ver, donde me quería revelar también ese amor de intimidad que Él quería tener conmigo, es en el Cantar de los Cantares. Y ahí fue esa cita me confirmó que mi lugar en el Evangelio, junto con el de la ovejita, porque dice creo que es en el Cantar de los Cantares, me parece que es el capítulo 6, me parece, que dice, ¿a dónde llevas a reposar tu rebaño? ¿No? Entonces, cuando lo leí y dije, y ahora en estas semanas que he andado muy, muy agotada, que no trae con muchas, muchas, muchas cosas, me resonó esto enormemente, porque aparte, cuando uno va a veces al Santísimo, parece que corre un eje vial, las que han ido a la Ciudad de México, ¿no? Miles de cosas, miles, miles, y es dificilísimo luego llegar a hacer un poco de silencio y paz
dentro de todo el mundo de ideas y problemas y aflicciones, etcétera, 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 ¿no? Pero ya al escuchar y que mi alma siente correspondencia en esa palabra que el Señor puso en mi alma, empiezo a beber de esa fuente que dice, ven a beber de la fuente, ¿no? Ujú. De que te da paz, que te da tranquilidad y que el Señor te quiere dar de beber. Y esta cita me hizo entrar en esa paz que el Señor te quiere dar, porque por ahí no sé si lo compartieron en el chat no me acuerdo, pero acabo de volver a ver esa cita, ¿no? No me acuerdo, algo del apostolado lo vi que decía Conchita, puede estar todo afuera, eh, cayéndose, ¿no? Las estrellas, pero en el interior del alma, donde está Dios, ahí debe de reinar la paz. O sea, Ay, comadre, Sí, y qué bonito, pero es como un trabajo es un ejercicio de entrega al Señor, ¿no? Te entrego toda la maraña de pensamientos, te entrego todos los sentimientos, todas mis necesidades no satisfechas, y entonces al entregarla es como ya podemos ir bebiendo de esta paz que solo Él puede dar, ¿cierto? sí. Y Moni, perdón. Y en ese sentido podemos llegar también hasta descansar en él, ¿no? O sea, sí. no nos extrañe que de pronto estamos frente al Santísimo, cerramos los ojos y cuando los volvemos a abrir, ya pasó media hora, tres cuartos de hora, porque él mismo nos lo dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré ese descanso. Entonces, si no fuera suficiente todo lo que hemos hablado de lo que significa estar frente al Santísimo, lo que podemos hacer en adoración, pues el descanso en el Señor también es algo que Él quiere, porque es como ir a reparar fuerzas, ¿no? Es como Ujú. decir, Señor, la batalla ha sido grande. O sea, yo creo que todas tenemos días agotadores, que por más que nos dormimos, no sé, muchas horas, yo duermo muy pocas, pero bueno, las que Dios me concede, pero a veces nos despertamos y no, o sea, no hay un descanso porque a lo mejor el cuerpo descansa, pero el espíritu no. Entonces, también es hermosísimo poder ir a reposar y descansar en el Señor, ¿no? Entonces, si de pronto vamos al Santísimo y damos cabeceadas y demás, pues tampoco batallar y jalonearnos, porque a veces Dios nos quiere regalar ese descanso, ¿no? Para llenarnos de Él y decirle, Señor, como Santa Teresita, ¿no, Moni? ¿Te acuerdas? Ey, te iba a decir, dale. Sí, a ver, pues platícalo eso. Cuéntales. Bueno, ella que era monja contemplativa, en un momento que estaban muy enfermas muchas religiosas, pues ya sabes, no se puede dejar solo al Señor, ¿no? Entonces a ella le tocaba como varios turnos, pero aparte le tocaba hacer cosas que no podían hacer sus hermanas porque estaban enfermas. Entonces en un momento llegó ante el Santísimo y se quedó dormida, ¿no? Y despierta y le pide perdón a Jesús. Y Jesús le dice, el padre también se goza de ver dormir a sus hijos. Y todas nosotras que tenemos hijos sabemos qué bonito es verlos dormir tan pacíficamente, ¿no? Claro. Y, y entonces es ese grado de amor y confianza que tenemos con Jesús para que genuinamente vayamos a descansar, ¿no? Y eso me recuerda otra anécdota de Santa Teresa de Calcuta, que se acuerdan que pues ella y todas las religiosas de la caridad no tenían una labor, tienen una labor sumamente cansada. Y entonces Jesús le dijo a Teresa que eh, tenían que quedarse una hora diaria de adoración sin falla, o sea, por mucho trabajo que tuvieran, tenían que respetar esa hora de adoración. Y entonces, cuando alguien le preguntó a Santa Teresa de por qué ella creía que se había extendido mucho su obra, ¿no? La obra de Dios a través de las religiosas de la caridad, ella dijo que era por la hora de adoración eucarística. Y volvemos al punto de la fecundidad que tiene
el beber de la fuente de Jesús para poder luego darse a darse sin medida, dar hasta que duela, como decía ella, ¿no? Y perdón, pero me viene otra anécdota del obispo famosísimo, este, Fulton Sheen, algo así se llama, y él decía que su hora diaria de adoración eucarística era la The Power Hour, o sea, la hora poderosa. Y él les daba, al final de sus días, les daba retiros a sacerdotes y religiosos para hacerles ver la eficacia de su ministerio tenía que ver con su adoración eucarística. Y entonces, porque decía que ahí tenían que beber de Jesús, el qué iban a predicar, a quién iban a ayudar, a auxiliar, qué proyectos Jesús realmente quería que le dedicaran su tiempo y energía y no andar por la vida como en su propia voluntad, ¿no? Sino ir a beber de Jesús esa voluntad divina, que es lo que hacía Jesús todas las noches al irse a orar con el Padre. Y ahí no por eso Jesús dice, yo solo hablo lo que le he escuchado a mi Padre, yo solo hago lo que le he aprendido a mi Padre, ¿cierto? Y eso me recuerda a otra anécdota del Padre Fortea, que ustedes saben que es un exorcista español, y él dice que cuando estaba empezando el Señor a darle este ministerio, le hizo ver que era muy diferente orar en su cuarto, su rato de oración, que irse a la capilla a orar. Y en ese tiempo que Jesús le reveló eso, su casa parroquial no estaba justo al lado, como las hay muchas ahorita. Entonces, él tenía que salirse de su zona de confort, salir de su casa e irse a la capilla a hacer la adoración. O sea, su rato de intimidad con Dios frente a frente, cara a cara con el Señor. Entonces, ahí él vio que eso era lo que le estaba dando a él la capacidad, el poder para ser exorcista, ¿cierto? Que no es algo fácil, y que requiere de mucha intimidad con el Señor para tener esa fuerza, esa fe, esa paz, ¿no? Entonces, hace tiempo me platicaba un sacerdote que estaba remodelando la casa parroquial y me decía, y voy a le estamos poniendo un sagrario dentro de la casa parroquial. Y le dije, chis, ¿por qué? Bueno, eso fue hace muchos años, ¿verdad? Yo no sabía. Y dice, pues es que es despertarse e ir ante el Señor a presentarnos. Y ahí luego abres el ojo y ya estás ahí con el Señor. Y se me hizo tan bonito que tuviera esa consideración al remodelar esa casa, porque le estás dando el centro a nuestro Señor. Y yo creo que cuando nosotras vamos también ahí al Santísimo, lo que pedimos para nosotras, lo pedimos para los hijos espirituales, ¿cierto? Si nosotras traemos muchas cargas, por supuesto que los sacerdotes también. Y si traemos problemas de relaciones, también los sacerdotes lo tienen. Son muy incomprendidos muchas veces. O también tienen ellos que lidiar con su temperamento y con sus heridas, ¿no? Y si necesitamos sanación, ellos también necesitan sanación. Y si necesitamos apoyo, consuelo, dirección, luz, ellos también lo necesitan. Entonces yo he aprendido a que yo le digo al Señor, aquí en mi regazo materno te traigo a todos los sacerdotes, ¿sí? Los postro ante ti para que les des a ellos lo que yo te pido para mí, pero también lo que necesitan. Ajá. Y a veces nos han revelado, y digo nos porque cuando teníamos la práctica de la adoración eucarística, cuando tenía el grupo aquel en Monterrey, ¿verdad? Que hacíamos una hora santa todos los viernes, ahí nos revelaba qué podía estar necesitando el sacerdote, ¿no? Y no era cuestión de juzgar ni nada, simplemente sentíamos una emoción y pues insistíamos en esa gracia. Entonces, de esa manera es como, por eso es que la Congregación para el Clero, cuando lanza ese documento de que quería que las madres espirituales estuvieran ejerciendo esta labor a través de la adoración eucarística, es precisamente por eso, por el poder inmenso y maravilloso que tiene estar cara a cara con el Señor, estar ante Él y estar en amor, en intimidad.
Y ya, ¿qué onda, Silvia y Yuli? ¿Ustedes qué opinan? A ver, cuéntenme. Pues lo mismo que tú, no sé, Julie, la verdad es que es como, mira, gracias a Dios aquí en la capilla de adoración, pues es como una bendición inmensa que mucho le pedía yo a Dios, porque yo le decía, Señor, la capilla perpetua estaba en otro lado más lejos, ¿no? Yo le decía, Señor, si tengo aquí, pues te vengo a ver más seguido, ¿no? Porque, pues por las ocupaciones propias de la casa, del floricanto, bueno, de todo lo que tengo. Oye, comadre, ¿y la pandemia? O sea, lo Ah, abrieron en plena pandemia. ¡Qué pues es maravilla! que fue una bendición porque aquí en la parroquia, fíjense, les voy a platicar, nos encerraron, ¿no? Pero el párroco dijo, la gente no se puede quedar sin Jesús. Y entonces se organizó virtualmente, ¿verdad? Una hora santa diaria, diario, Ándale. una adoración al Santísimo. Entonces, se fue como moviendo la tierra, ¿no? Así Ujú, ujú. removiéndola, se sembró, Preparándola, sí, preparándola, comadre. sí, exacto, así removiendo todo, preparando. Se sembró la semilla de la adoración, ¿no? El Ujú, ujú. deseo de estar con Jesús. Cuando abren a medio tiempo, ¿verdad? Ya saben, semáforo que bajó a naranja, que se pudieron ya empezar a reunir la gente, se abrió la capilla de 8 de la mañana a 8 de la noche y se hicieron turnos de guardias. Y entonces pues la gente, no toda, pero la que ya quería salir, pues tenía dónde, ¿no? Y como no podía ser en un lugar cerrado, el párroco dijo, se abre el templo o sea, todo el día, de 8 a 8, ¿no? Terminando la misa de 8, se expone al Santísimo y ahí se queda en el altar y se cierra o sea, se reserva para la misa de 8. Eso trajo muchos beneficios y muchos frutos porque se empezó a encender la llama del amor por la adoración eucarística. Ahora que ya está un poco, aquí en Querétaro está un poco más abierto el aforo y que puede venir más gente, ¿no? Que aunque está en riesgo porque está fluctuante, ya ahorita se permite, pues eso que se sembró, obviamente trajo fecundidad y trajo como fruto el deseo, la gente empezó a pedir más horas, ¿no? Y entonces el párroco muy obediente a la voluntad de Dios, porque él no quería hacerlo, porque decía, si no hay adoradores, yo no la voy a abrir porque no voy a dejar al Señor solo, ¿no? Pero bueno, invitó a un sacerdote que es el que se encarga de armar las capillas de adoración perpetua y casi fue como el último empujoncito, ¿no? Así para que la gente se animara. Se había preparado la capilla para el día 20, el día, ay, tú no me acuerdo, bueno, eh, para después, o sea, varias semanas después, pero se anotaron tantísimos adoradores que se abrió el día de Santa María Magdalena, el 22, ¿no? Ujú. Entonces, que fue así como asombroso que en 2 semanas ya estaba las 24 horas, los 7 días de los turnos, ¿no? Todavía hay por ahí algunos turnos que no tienen tanta gente. Entonces, yo le decía a mi párroco, que es un hijo espiritual muy querido, le decía, no te preocupes, en esas horas nosotros como familia las tomamos para que no haya problema, no haya angustia. Y él tomó otras, ¿no? Y bueno, pues así estábamos. Y fíjense, les voy a contar dos cositas más. Una, cuando el sacerdote está ahí, el pueblo está ahí. Es decir, no saben cuán impresionante para la gente es ver que llega el padre, se hinca y se pone en su turno como cualquier otro, ¿no? O Ujú. sea, eso es fortalecedor para la comunidad, ¿no? Y entonces la gente ve al padre que va, que se hinca y que adora y entonces se anima y bueno, se hace así como una espiral hermosa, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, pues yo llegué con mi hija, vimos cuáles turnos eran y pues casi siempre son los de la comida, ¿no? De 2 a 3 y de 3 a 4, que son los que menos gente hay, ¿no? Y llego con mi esposo y le digo, los que menos hay sábado y domingo, ¿no? Siempre pues está como más vacío. En uno no había adoradores y en el otro había uno.
Y le digo, oye, amor, pues yo creo que vamos a tener que tomar estos turnos. Y como buen hombre racional me dijo, pero si es la comida, ¿no? Y le dije, sí, pero pues es que no hay más. Y me dijo, vamos a preguntarle a Dios. Tomó la palabra de Dios, la Biblia, y pidió una cita, ¿no? Y la respuesta fue, no solo de pan vive el hombre. Entonces me dijo, vámonos, vámonos, ¿no? Entonces tenemos estos turnos, sábado y domingo como familia, y yo el miércoles también en ese horario. Pero fíjense que se crea una, perdón la expresión, adicción. O sea, el Santísimo es adictivo. Resulta que empiezas por uno un día y te dan ganas de ir otro y otro, y si yo pudiera iría toda la semana, ¿no? Ahorita nada más voy 3 horas a la semana, pero es como un caramelo, ¿no? O sea, yo lo tomo como mi hora mía con Jesús. Y me ha tocado que de pronto me toca nada más a mí. Si yo no hubiera ido, el Señor se queda solo. Y mucha gente diría, ay, pero estás sola con él. No, bueno, para mí son los mejores días, ¿no? Porque yo me veo sola y a solas con él, ¿no? Y en una de esas quiero compartirles, no sé, de pronto el Señor te inspira muchas cosas, ¿no? Te inspira a que le cantes, te inspira a que ores, te inspira, a lo mejor traes por ahí alguna preocupación de algún tema de formación que tienes que dar o algo, y te inspira y se vale llevar tu Biblia y decir, a ver, Señor, dame una palabra para que por ahí pueda empezar, etcétera. Se vale hacer muchas cosas con él. A mí de manera particular me inspira y mi oración, pues humildemente la escribo como poema. Entonces, no sé si me permitan leer alguno que habla de la adoración, que salió precisamente ahí en adoración. Claro, Silvia, compártenos. Pues ahí voy. Ujú. Adoración. En tu presencia, oh mi Señor, mi alma dispuesta en adoración. Guardo silencio, luego me doy y pronto entro en oración. Todo es distinto, todo es amor y dialogamos tú y yo, Señor. Pierde el sentido de orientación, quedo perdida en contemplación. Y yo te miro, mi gran amor, luego me miras, tuya ya soy. Así pasamos horas los dos, solo mirarnos y dar amor. Digo 1000 versos llenos de amor que los recibe tu corazón. Sientes consuelo y reparación. Bendito encuentro, adoración. Ay, me resuena, comadre. Sí, y entonces ahí el Señor va enamorando nuestra alma, pero como les digo, podemos estar pasando por diferentes etapas pues en nuestra vida espiritual, ¿no? Y también, como dices tú, nos inspira diferentes cosas, ¿no? A veces pasamos por todo un proceso. Llegamos, soltamos la carga y le decimos, aquí está, Señor. También pedimos eh, paz, gracias, ¿verdad? Lo que estemos necesitando. Y luego ya nos vamos quedando en escucharlo a través de la palabra, como decía Jesús a María, la de Betania, ¿no? Le decía, ella ha elegido la mejor parte y la mejor parte es estar así. Cuéntamelo todo, Señor, cuéntamelo, ¿no? Háblame de tu palabra, ¿sí? Y la lección divina es el tema de conversación que Jesús quiere con nosotros. ¿Se acuerdan de la charla pasada? Para que la escuchen, ¿no? Es el tema de conversación, entonces de ahí podemos hablar con Él y seguras de que Él nos está hablando, pero también nos lleva a la reparación, es decir, estamos viendo todos los problemas del mundo y en lugar de nada más dejárselos, es conectar con Jesús y decir todo lo que Él ya reparó ante el Padre por todos nuestros pecados y unirnos a su Getsemaní, que es ahí donde Él reparó. Y entonces ya se convierte nuestro encuentro de amor en un consuelo mutuo, ¿sí? Y Jesús nos va revelando qué tanto le duele los pecados de los sacerdotes, sus indiferencias, sus descuidos, y nos va revelando
cómo la humanidad va perdiendo su objetivo y su centro, cómo van olvidando a Dios y por eso es que se meten en tantos líos, ¿no? Y también Jesús nos revela pues toda la tristeza que Él siente en cada persona. Entonces, sí es importante ir pasando por esos momentos, ¿no? Ya quitamos los ojos de nosotras y los ponemos en Jesús y queremos Perdón, Moni, se vale llorar por con todo Él, esto conmigo y con claro, Él, sí, claro, claro. es que de esto que tú estás diciendo, se vale llorar y se vale sentir y se vale, no sé. Pero, ¿sabes qué también? Digo, hay que también otra cosa que no sé si ya la pusimos aquí. En la mañana estábamos teniendo esa plática filosófica, mi esposo y yo, de la disposición, ¿no? Si bien San Pablo nos dice que llevamos este tesoro en vasijas de barro, ¿verdad? Pero puede ser que sea un vasito de café chiquitito, puede que sea un jarrón, puede que sea uno más grande y otro que ni siquiera podamos abarcar. Entonces, también una de las cosas que el Señor nos pide es la disposición para la gracia, la disposición o sea, nos pide vaciarnos, ¿verdad? Porque Él nos va a llenar. Y Ujú. no el decir que nos vamos a vaciar significa que no vamos a ser ya nosotras mismas, no, sino que vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, que es la versión que Dios quiere hacer de nosotros con su mismo amor, con su divina voluntad. Yo creo que esa es también una parte también importante de cuando uno está frente a Jesús Eucaristía, el ponernos a su disposición, a que las manos del alfarero lleguen a donde quiera que lleguen, a donde las manos del que siembra, ¿verdad? Llegue y arranque los abrojos, llegue y repare, a que el buen pastor nos acompañe. Y entonces ya vamos a poder ir con el pastor, acompañarlo hasta los pies de la cruz, reparando y dándole gloria y alabanza por quien no lo hace. Julie, eso que dices es sumamente importante porque ese es uno de los frutos de estar con Jesús, la conversión genuina de nosotras, el realmente em, irnos transformando e ir dejando el pecado. Ajá. Y como mucho de nuestro pecado son heridas, es ir dejando que Jesús sane nuestras heridas, que exponerle, Señor, otra vez estoy de enojona, otra vez estoy controladora, otra vez estoy mintiendo, otra vez estoy criticando, otra vez estoy juzgando. Sáname, Señor. Eh, Dame tu palabra, rumiar esa palabra donde dice, no juzguen y no serán juzgados, ¿sí? Porque acuérdense que no podemos ser como los publicanos, ¿saben? O Sí, sea, sí. ya palomié la hora santa, sí, ya compré gracias para mis sacerdotes, ya me vieron ahí arrodillada frente al Señor y aguas. No, el Claro. Señor quiere un corazón contrito y humillado, sencillo, honesto, que se reconoce, que tiene sus defectos, que no podemos con ellos muchas veces y que Él es el que nos va a dar la gracia de la conversión. De la Y, conversión propia y ajá, de la conversión de todos los que le pongamos a sus pies, o sea, de la intercesión también, ¿no, Moni? ¿cómo le decía Jesús a Conchita? ¿Quieres pureza para los sacerdotes? Tú tienes que ser pura. ¿Sí? Empieza por ti. ¿Qué dice Jesús en la Eucaristía, en la palabra? Dice, le quieres sacar la pelusa del ojo al otro, pero tú tienes una viga en el tuyo. Entonces, cuando somos honestas, llegamos y, Señor, estoy batallando con este pecado recurrente, te pido tu gracia pues te pido para todos los demás, ¿no? Lo que te pido para mí, para todos los demás. Ah, pero estoy viendo el pecado del sacerdote. Señor, este sacerdote que no escucha a su comunidad. A ver, mírate tú primero, ¿sí? Y entonces decir, ah, caray, yo también lo he hecho, lo hago o así, y entonces exponernos ante el Señor y decir, sánanos, Señor, repara nuestro pecado y danos la gracia de no volver a caer o de irlo dejando rápidamente, porque
a veces somos nosotras las que queremos irnos despacito y no, el Señor nos quiere transformar. Y bueno, pues en esto solamente Él y yo tendremos el ritmo, ¿no? Pero sí, sí quedarnos en esa parte importante de ser humildes y honestas y, y entregarnos con toda confianza a sus brazos, porque Él nos comprende, Él sabe de qué barro estamos hechos. Y nos Y da también, bendiciones, Moni, nos da ujú, bendiciones como las indulgencias. ¿Sabían que estar frente al Santísimo en adoración, renunciando al pecado, ¿no? Orando por el Papa, nos gana indulgencia plenaria? Media hora de adoración frente al Santísimo, bien dispuestos, con las debidas disposiciones, nos gana indulgencia plenaria. Entonces, dime, Moni, si no, es es una delicia y una bendición y es una muestra del amor de Dios por nosotros. O sea, no nada más murió por nosotros en aquel momento, sino se nos deja, se nos queda en el Santísimo para que podamos estar constantemente ganando indulgencias. La indulgencia plenaria se puede ganar una diaria, se puede aplicar por nosotros mismos y por un alma del purgatorio o un difunto, primero por nosotros y luego por ellos, ¿no? O sea, imagínate sacar a todos los sacerdotes del purgatorio, ¿eh? imagínate, Ah, ¿no? Una diaria, imagínate, una diaria. Entonces, es una gran bendición. Y si no tuviera, imagínate esta gracia tan inmensa, ¿no? Si no fuera importante ir al Santísimo por todo lo que hemos hablado, pues aunque sea, fíjense lo que les digo, aunque sea por por esta interés. indulgencia, pues, Oye, Moni, ya, yo creo que, digo, ya estamos en el tiempo para acabar, sí, sí. pero digo, me gustaría ya para terminar con estas palabras de amor, de pasión, ¿verdad? Del cantar de los cantares, que yo creo que ahorita que justo cuando estabas hablando de la anécdota de Santa Teresita, le encontré y Santa Teresita menciona este versículo en Atráeme en pos de ti y correremos, ¿no? Porque ella dice que en ese versículo ella entendió, ella también luego, y yo sé que a todas nos ha pasado y sobre todo cuando estamos empezando el camino espiritual, que pensamos que si no pido, ay, no pedí por fulanito, sutanito, mangaranito, no sé qué, el primer tío de la rodea. Dices, si no los mencionas, piensas que Dios ya no va a rezar por ellos, ¿verdad? Ya no va a, no estás intercediendo por ellos. Pero lo que Dios siempre quiere de nosotros, ¿verdad? Es que nuestra alma no se sienta aprisionada, no por no esta prisión que puede volverse un escrúpulo y que puede impedir nuestro crecimiento y nuestra unión con Dios. Y eso le hace ver Jesús a Santa Teresita, por eso le dice, atráeme en pos de ti correremos. Para mí fue una gran revelación cuando leí el librito de Santa Teresita, Historia de un alma, esta cita. Porque yo me sentía también con ese de que, ay, si no pido por fulanito y no sé qué. Entonces, cuando el Señor me hizo ver que en mi adoración, en mi entrega, y yo ponía y Él sabía los nombres, pero lo dejaba como todo en libertad a Él, por todos los que Él me ha puesto en el corazón y de los cuales soy mamá, tanto biológica como espiritual, y los que me han... Yo le dije, Señor, atráeme y correremos. Y ahí estaban todos, todos, ¿no? Sí, y es muy hermoso hacer esa práctica y las invito a hacerlo ya, o sea, decir, hacer el pacto con el Señor. Señor, una vez que un sacerdote entra a mi corazón, ya no sale. Y entonces todas las oraciones, eucaristías, adoraciones, las horas de trabajo, mis sacrificios, mis mortificaciones, penitencias, ayunos, todo se multiplique y que sea de intercesión para ellos, ¿cierto? Entonces ya tenemos ese pacto con el Señor y quería yo terminar nada más con la referencia otra vez a nuestra dulce y tierna madre, que ella nunca se separó de Jesús. Ella siempre tuvo la intención de acompañarlo y en el estado
espiritual en el que se encuentran ahora, ella está en todos los sagrarios acompañando a Jesús. Entonces hay una práctica que Jesús le enseña tanto a Conchita Cabrera como a Luisa Picarreta, es únete a mi madre y sé mi madre en el sagrario, ante el sagrario. Únete a mi madre y haz el oficio materno de amor, de adoración, de reparación, de compañía, de contemplación. Y entonces, incluso ahorita mismo, podemos cerrar esta charla y luego tenemos el tiempo de compartir, ¿cierto? Pero voy a dejar de grabar. Pero podemos terminar con una breve oración y decirle a María, María, me uno a ti y me multiplico contigo en todos los sagrarios del mundo para amar, adorar y reparar a nuestro Jesús, dándole todo el amor de nuestro corazón y supliendo también por todos los sacerdotes que no lo hacen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y junto con ella decimos fiat a lo que el Señor nos pida cuando estemos ante el Santísimo. Y bueno, voy a dejar de compartir de grabar